Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un lugar llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Hoy encontramos a Jesús que está fuera de la civilización, que sube a un monte. En ese monte pasa una larga noche orando, hablando con Dios. Tenemos que notar que el Evangelio según San Lucas enfatiza la conducta orante de Jesús. Los momentos decisivos de su vida están siempre marcados por la oración, como después de su bautismo cuando se manifestó la Santísima Trinidad, como sucedió en la Transfiguración, como en la misma cruz y en el Getsemaní estaba orando. Esta noche larga de diálogo con Dios está precediendo una decisión que apunta al futuro de la vida de los discípulos. Habiendo pasado esta intensa noche de oración, al amanecer Jesús llamó a sus discípulos. Y entre todos estos que tenían a Jesús como maestro, escogió a 12. 12 como 2 eran los hijos de Jacob. Y les impuso el nombre de apóstoles. Apóstoles significa enviados, porque Él los va a enviar en misión a donde Él ha decidido. Y nos encontramos con una lista que está integrada por 6 parejas. Según los expertos, el mencionarlos de 2 en 2 alude al modo en que Jesús los mandó en misión, para respaldarse uno a otro en el cumplimiento de aquello que Jesús les había encomendado. Pero en todas las listas de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento, siempre está a la cabeza Simón, a quien llamó Pedro, y el último, el 12º de la lista, es el traidor Judas Iscariote. De Simón, que significa obediente, se nos dice que Jesús lo llamó Pedro, que significa roca firme, roquedal, piedra sólida. Y se nos habla de su hermano Andrés, un nombre griego que significa varonil. Estos 2 eran de Betsaida. La siguiente pareja, en realidad el texto griego dice Jacobo, no Santiago. Santiago es una variante y digamos que una deformación que la costumbre ha impuesto en el uso español, especialmente por España. Jacobo y Juan. Después se nos habla de Felipe y Bartolomé. Felipe también es de Betsaida. Bartolomé tiene 2 nombres, pero este que aquí tiene es un nombre arameo
hijo de Ptolomeo. Mateo y Tomás son dos discípulos que también fueron enviados juntos en misión. Mateo, que era un publicano, y Tomás, un hombre cerebral, a quien llamaban el gemelo, el mellizo. Santiago, el de Alfeo, su padre era Alfeo, y su nombre en el griego aparece también como Jacobo. Es llamado también el menor. Después se nos habla de su compañero, que es otro Simón, llamado el fanático o el cananeo o el celota. Y en la última pareja tenemos a dos Judas. Judas significa el que alabará. Este es llamado hijo de Santiago o de Jacobo. Y Judas Iscariote, que significa hombre de Cariot o puede significar hombre rojo. Y para algunos significa también hombre sicario. Este fue el que traicionó a Jesús. Pero es interesante que la elección que Jesús ha hecho la hizo en el monte y que los discípulos se encontraban con Jesús y habían estado toda la noche. Si no fueron espectadores de su prolongada oración, por lo menos lo acompañaron aunque sea durmiendo. Y una vez que desciende del monte, baja como maestro acompañado de sus discípulos, pero entre sus discípulos se distinguen ya dos grupos: los discípulos y los apóstoles, que son estas 6 parejas, 12 individuos que él ha escogido, a la manera en que el Señor fundó Israel sobre los hijos de Jacob, que también eran 12, los antepasados de las tribus de Israel. Cuando han bajado del monte, van caminando y finalmente se detienen en un llano. En ese llano se encontraba mucha gente y esta gente no estaba allí por casualidad. Estaban buscando a Jesús. Habían viajado de diferentes puntos de proveniencia. Unos venían de Judea y otros de Jerusalén. En realidad, los que venían de Jerusalén también provenían de Judea, porque es la capital de Judea, Jerusalén. Pero eso indica que no solo de Jerusalén, sino de distintos puntos de esa región del sur, venía gente que ya había llegado de la parte noroeste, pero de la parte extranjera, más allá de los límites de Israel, de Tiro y de Sidón, gente pagana, gente fenicia, o posiblemente también judíos que habitaban en aquella región, a los que había llegado la noticia de lo que Jesús hacía. Estos se habían movilizado porque querían escuchar a Jesús. Otros porque tenían el deseo de que, habiendo tenido informaciones ciertas de que tenía el poder de sanar enfermedades, deseaban que Él los curara. Había otras personas que padecían otro tipo de sufrimientos. Estos eran atormentados por espíritus inmundos, por espíritus que apartan de Dios, que alejan de las cosas de Dios, que inducen incluso al pecado. Y estando con Jesús, esta gente recuperaba la salud y la libertad y la paz después de haber sido liberados de los espíritus inmundos por la decisión de Jesús. Entre toda esta gente que se había hecho presente, se notaba la insistencia de varios de ellos por tocar a Jesús, porque habían notado que de él salió una fuerza que curaba. Esto nosotros lo podemos recordar por un episodio muy marcado, aquel de la mujer hemorroísa que, tocando el manto de Jesús, obtuvo la curación. Y es esto lo que funda en la iglesia la tradición de tocar las cosas santas, porque se cree que se puede obtener una gracia de parte de Dios.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.